doctora María Cristina Julia Pérez. Ella realizó su doctorado en Ingeniería en Sistemas en la CIME Zacatenco del IPN. Es técnico académico titular sede definitivo de tiempo completo aquí en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán y es profesor de asignatura definitiva en la Facultad de Ciencias. Actualmente es responsable del laboratorio de fitopatología de semillas y de la micoteca de la UNIGRAS, que es la unidad de investigación en granos y semillas, aquí en la FES. En los últimos 5 años ha participado en 7 proyectos académicos institucionales, como PAPIME. También ha participado en la presentación de trabajos de investigación en diversos foros académicos, la mayoría de ellos publicados en memorias. Es coautora o autora en 8 publicaciones selectas realizadas por pares. Ha participado como asesora o coasesora en 15 tesis de licenciatura y posgrado. Ha impartido diversas conferencias, cursos, talleres en el área de micología y ha colaborado como árbitro revisor de 4 artículos y actualmente es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Fitopatología y del CONAT. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Agradezco al doctor Enrique por invitarme a participar en este simposio. Espero les interese este tema. Nosotros, yo trabajo, como mencionó Enrique, en la unidad de investigación de granos y semillas, ¿sí? Esta plática está muy relacionada con la que se expuso al principio, de acuerdo con el tema de cebada, ¿sí? El ingeniero Arturo tiene una amplia experiencia en lo que es todo el proceso de la producción de la cerveza, ¿sí? Y bueno, nosotros por algún tiempo en el laboratorio estuvimos relacionados con una compañía que era impulsora agrícola, que por muchos años ellos regulaban lo que es toda la calidad del grano, ¿no? Tanto fisiológica como sanitaria y física, ¿sí? Entonces de ahí surgió el desarrollo de este trabajo que les voy a presentar. El título es Hongos toxígenos asociados al grano de cebada, ¿sí? Esta es como la parte, en cuanto a la calidad que debe tener el grano para que no cause problemas durante el proceso de malteado, de fermentación, que nos hablaron anteriormente, ¿no? El ingeniero. ¿Dónde para avanzar? Bueno, como ya nos mencionaron en la primera plática, ¿sí? La cebada ocupa un papel muy importante dentro del sector agropecuario, ¿sí? Prácticamente el 80% de la producción de este grano se utiliza, digamos, más o menos el 90% se utiliza en cuestiones de alimentación humana y para animales, ¿sí? Dentro de la alimentación humana principalmente es destinado a la elaboración de cerveza. De ese 90, más o menos el 70% es empleada para elaborar cerveza, ¿sí? Potencialmente México pues es uno de los principales productores de cerveza, ¿sí? Alrededor del otro 30% se destina a la alimentación animal y en muy baja proporción para cuestiones de alimentación directamente para consumo humano, ¿sí? Bueno, como un antecedente histórico importante, podemos decir que la primer cervecería que se fundó en México, y hace muchos años, fue en el año 1544, principalmente la cerveza era importada, no se producía en México, ¿sí? Y esta primer cervecería la fundó Alfonso Herrera, ¿sí? Posteriormente, ya en el año de 1890,
digamos, se dedicó más ya a la industria mexicana a elaborar cerveza y se dejó de importar, ¿sí? Y fue hasta, digamos, 2009-2010 cuando, digamos, estas cervecerías que se habían fundado ya hace muchos años fueron vendidas. No sé si tengan idea de esto. FEMSA en el 2010 pasó a manos de una industria que es Heineken, o sea, ya casi todo el capital es extranjero. Y en el 2012 la cervecería Modelo fue, digamos, vendida a esta industria belga con capital también brasileño y algo de participación de Estados Unidos, ¿sí? Bueno, dentro de las ventajas, digamos, de la cebada, porque se ha utilizado como un grano forrajero, como ya también nos mencionó el ingeniero, en el grano de cebada se ha encontrado que tiene muchos betaglucanos, ¿sí? Estos betaglucanos le confieren, digamos, una mayor digestibilidad al alimento, además de que se ha visto que reducen la cantidad de colesterol, tanto en los animales como en el hombre, y asimismo aumentan el sistema inmunológico. También se ha visto que estos betaglucanos como favorecen, digamos, la reducción de azúcar en la sangre, sobre todo para aquella gente que es diabética. Entonces esa es una de las ventajas, ¿sí? Desde el punto de vista, por ejemplo, ya consumir, por ejemplo, cebada perlada, principalmente sabemos que tiene mucha vitamina E, algunos fenoles, fibra, ¿sí? También baja en gluten. En los últimos años se ha utilizado mucho la harina de cebada, la mezclan con la harina de trigo, ¿sí? Precisamente por todas estas bondades que les estoy comentando. Entonces en países principalmente como Europa, como Estados Unidos, como Canadá, ya están elaborando pan adicionado, o sea, no el 100%, pero adicionado con harina de cebada, ¿sí? Entonces se le ha dado gran relevancia, ¿sí? Bueno, ya nos hablaron que la cebada es un cultivo, digamos, muy noble, presenta un ciclo agrícola corto, ¿sí? Además, es un cultivo que es resistente a la sequía. Básicamente, como nos comentó el ingeniero, la cebada tiene dos grandes ciclos: el ciclo primavera-verano, que principalmente es de temporal, y podemos decir que el 80% de este grano aquí en México es de temporal, ¿sí? El otro ciclo es durante el otoño-invierno y generalmente se siembra en el Bajío y pues se obtiene una producción más o menos del 20%, o sea, la mayoría del grano que nosotros, que la industria, tanto para animales como para el hombre, es de temporal, ¿sí? Podemos decir que la cebada económicamente, pues a nivel mundial es importante, ocupa el cuarto lugar. En México también se tiene, digamos, un impacto en la agricultura, ya que aproximadamente se cultivan alrededor de 320,000 hectáreas, ¿no? Otro, digamos, de los aspectos importantes es en el caso, por ejemplo, de la producción en Europa. Podemos ver que la Unión Europea prácticamente su producción es de alrededor de 146.3 millones de toneladas, ¿sí? Dentro de los países de la Unión Europea principalmente está Alemania, Francia y lo que es el Reino Unido, que bueno, ahorita está en transición, que si se salió, ¿no?, de la Unión Europea, seguido por Rusia, por Canadá y otros países, ¿no?, en menor proporción. Otra de las características de México, ¿sí?, principalmente es que en los estados en donde mayor se produce la cebada es en Hidalgo, en Guanajuato, Tlaxcala y el Estado de México, ¿sí? Pero como les mencioné,
menciono, principalmente estas zonas de producción están expuestas a un sistema de temporal, ¿sí? Entonces esto muchas veces favorece para que se desarrollen algunos microorganismos como son los hongos, ¿sí? Pasamos a la siguiente. También, como nos habló el ingeniero, los productores de cebada, para que se los, digamos, les compre el grano la industria maltera, tienen que cumplir con ciertos estándares de calidad que son muy estrictos, ¿sí? Él ya nos habló de lo que es la norma oficial mexicana, la 043, que fue publicada en el 2003. Entonces ya nos mencionó que deben de tener cierto porcentaje de germinación, cierto contenido de humedad, etcétera, ¿sí? Si el grano no cumple con esas características, entonces se destina a la industria forrajera. Y como él bien nos mencionó, pues el valor económico se reduce, ¿no? Entonces son pérdidas para los productores. Daños, digamos, que causan los hongos, ¿sí? Podemos mencionar que ecológicamente los hongos se desarrollan en campo, ¿sí? Se desarrollan en el almacén, y entonces estos hongos, si el grano no es manejado adecuadamente, se pueden proliferar y posteriormente causar problemas durante la industrialización de la cerveza, ¿sí? Básicamente nosotros nos hablaron que para elaborar cerveza el grano se somete a un proceso de malteado, entonces ahí se tiene que poner a germinar. Si el grano está muy enmohecido, se reduce la germinación, y esto va, pues, a alterar el proceso de malteado, ¿sí? También muchas veces el grano, hay hongos que invaden en el campo y causan un manchado que se llama la punta negra del grano. Es principalmente causado por hongos como Alternaria, como el Mycosporium, ¿sí? Y estos hongos, por ejemplo, también pueden producir algunos cambios a nivel bioquímico, baja de peso, pueden producir micotoxinas. Las micotoxinas son metabolitos secundarios que libera el hongo durante su digamos, desarrollo. Generalmente estos metabolitos quedan ahí presentes, y bueno, digamos, el problema de estos metabolitos es que muchos de estos son termoestables, ¿sí? Aunque nosotros sometamos al grano a procesos de industrialización, de fermentación, pues las toxinas quedan ahí presentes. Además, digamos, estas sustancias son acumulativas, se pueden acumular en diferentes órganos, como es riñón, como es hígado principalmente, y afectan la salud humana y animal, ¿sí? Otro de los efectos que causan estos hongos es un fenómeno que se llama el fenómeno de Cushing. No sé si han oído hablar de esto. Generalmente los hongos, de forma natural, producen unas proteínas que se llaman hidrofobinas, ¿sí? Estas hidrofobinas, digamos, son hidrofóbicas, como su nombre lo indica, y lo que hacen es producir, cuando se está elaborando la cerveza, el CO2 que se produce o que se inyecta, estas proteínas se pegan ahí y empieza a haber un efecto enzimático y empieza a haber una sobreproducción de CO2. Entonces muchas veces cuando envasan la cerveza hay un derramamiento, hay una sobreproducción de espuma, y esto les afecta en cuanto a que se destapan los envases y se derrama el líquido, y les causan graves pérdidas económicas, sobre todo en la industria cervecera, ¿sí? Entonces los hongos, digamos, la calidad del grano, la calidad sanitaria que se emplea para la elaboración de cerveza tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Debe de cumplir, digamos, con cierto porcentaje de hongos, porque si es muy elevado, por arriba del 10%,
esto les puede afectar sus procesos de producción, además de la contaminación con estos metabolitos secundarios como son las micotoxinas, ¿sí? Otra vez ya, es que tengo un otro, ya. Bueno, las micotoxinas, digamos, empezaron a estudiar ya desde hace muchos años, pero se les dio mucho mayor importancia a partir de que se descubrieron en Inglaterra, ¿sí? Debido a que hubo una contaminación muy severa en alimento que se les dio a pavos, ¿sí? Entonces, a más de 100,000 pavos se les dio de comer cacahuate contaminado con unas metabolitos secundarios que se llaman aflatoxinas, ¿sí? Y a partir de ahí, pues hubo un señor que se llamó Sargent, que él empezó digamos, a estudiarlas y a analizar el grano contaminado, y fue el que detectó estos metabolitos secundarios en ese alimento, ¿sí? Entonces, pues surgió la preocupación más o menos a partir de los años 50, 60, y estas fueron las primeras, digamos, las aflatoxinas se consideran como los cancerígenos o sustancias cancerígenas potencialmente más importantes, ¿no?, que se conocieron en esa época. Entonces, de acuerdo con esto, se empezaron a hacer muchos estudios y la FAO empezó a regular, junto con otra, no sé si han oído hablar de la Agencia Internacional para la Regulación del Cáncer, que es la IARC. Empezaron a hacer estudios y vieron, de acuerdo con la FAO, que el 25% de los cultivos a nivel mundial podrían estar afectados o contaminados con hongos productores de micotoxina, ¿sí? Entre ellos los cereales como la cebada, ¿sí? También la FAO se tienen reportes que hay pérdidas alrededor de 1.000 millones de toneladas causadas por hongos productores de micotoxinas, ¿sí? Especialmente en los países en vías de desarrollo, como serían África, como serían Asia, o los países latinoamericanos, como entre ellos México, es en donde mayores problemas tenemos con la contaminación de micotoxinas, ¿sí? Especialmente porque no contamos con los recursos económicos para manejar el grano desde campo, en el almacenamiento, etcétera, ¿no? Si no controlamos lo que nos mencionaba el ingeniero, de reducir el contenido de humedad, de secar bien el grano, etcétera, las temperaturas altas, la actividad de agua, pues todo esto va a favorecer para que estos hongos se desarrollen y potencialmente puedan liberar estos metabolitos. En el caso de la cebada hay pues bastantes reportes, ¿sí? Del lado derecho de esta imagen les pongo algunos autores en donde han reportado diversos hongos que causan contaminación del grano de cebada, ¿sí? En la primera columna tenemos lo que son las especies más comunes que se han detectado, ¿sí? Principalmente uno de los géneros que frecuentemente encontramos en la cebada es Fusarium, ¿sí? Fusarium es un hongo de campo, generalmente crece en condiciones de alta humedad, alta temperatura, y lo que pues causa una enfermedad en la planta que se conoce con el nombre de fusariosis. Generalmente hay diferentes especies de Fusarium. Tenemos a Fusarium graminearum, Fusarium pulmorum, Abenaceum y Fusarium porum. Estas especies nosotros pues las hemos aislado en el laboratorio. Ha habido algunos alumnos que han trabajado con el grano de cebada y se han aislado, ¿sí? En el caso de Fusarium graminearum, principalmente causa o produce una micotoxina que se conoce con el nombre de seralenona, ¿sí? Esta micotoxina
causa alteraciones a nivel hormonal de los animales, se conoce con el nombre de síndrome estrogénico. Por ejemplo, en los machos causa feminización y en las hembras causa abortos, causa alteraciones en el aparato reproductor, etcétera, ¿no? Y hay otras toxinas como son el dioxinivalenol, que también se conoce como vomitoxina, porque altera todo lo que es el sistema nervioso, ¿sí? Y principalmente baja el sistema inmunológico y pues los animales se ven muy comprometidos. Otro hongo que también ha sido detectado en la cebada es Fusarium verticilloides, ¿sí? Y Fusarium proliferatum. Estas dos especies son productoras de unas micotoxinas que se llaman fumonicinas. Principalmente causan problemas, por ejemplo, en el caso de los caballos, causan esta enfermedad que se llama leucoencefalomasia. En el caso del cerdo, causan edema pulmonar, también afectan, digamos, el corazón, pueden causar infartos. Y bueno, otro de los problemas es que en el humano se han asociado a la producción de cáncer de esófago, ¿sí? En la cebada hay también una de alternaria. Estas micotoxinas son diversas, principalmente es el alternariol, el monometil éter de alternariol y el ácido terazónico, ¿sí? Principalmente estas toxinas son teratógenas, es decir, causan malformaciones en los fetos, pero también se han asociado a la producción de cáncer de esófago, ¿sí? Existen otros hongos que son más comunes en el almacén, principalmente son especies de Aspergillus y Penicillium. Estas especies son gerófitas, a diferencia de los hongos de campo que mencioné. Estas especies requieren contenidos de humedad mucho más bajos para su desarrollo. Estamos hablando, digamos, de humedades relativas a partir del 65 al 80%. Y contenidos pues de humedad que van más o menos entre 16 y 18% del grano. Por eso es tan importante bajar el contenido de humedad del grano, como nos mencionó el ingeniero Arturo, ¿sí? Dentro de algunas especies de Aspergillus y Penicillium está Aspergillus ocraceus, Aspergillus carbonarius, Penicillium verrucosum y Penicillium viridicatum, ¿sí? Estas especies se ha reportado que producen una ocratoxina, que es la ocratoxina A, que está asociado a cáncer de riñón. Es una micotoxina que causa problemas nefrotóxicos, ¿sí? Bueno, y las que ya les mencioné, las aflatoxinas, que digamos fueron como las más estudiadas por los años 60 y que se han asociado a cáncer de hígado principalmente. Aquí está, digamos, las micotoxinas, de acuerdo con la GIAC, se han separado en diferentes grupos, ¿sí? Digamos que de acuerdo a su toxicidad, las aflatoxinas, digamos que son de los metabolitos secundarios cancerígenos más potentes que se conocen, ¿sí? Entonces esto ha, digamos, preocupado mucho, sobre todo actualmente que se maneja lo que es la inocuidad de alimentos, y ha preocupado mucho a lo que es la industria tanto alimentaria como a la industria de animales en cuanto a la producción y presencia de estos metabolitos en los alimentos. Bueno, de acuerdo con estos antecedentes, se vio el interés de analizar diferentes muestras de grano de cebada destinado tanto a la industria cervecera, a la industria digamos alimentaria humana y animal, ¿sí? Entonces básicamente nosotros trabajamos con 21 muestras. Aquí
Aquí les voy a mostrar. Las primeras 4 son cebadas que son empleadas como forraje. Se utilizaron otras 3 muestras de grano. Estas nos las proporcionó una persona que trabajó quería montar una industria para elaborar cerveza artesanal, ¿sí? Ya ven que ahora está muy de moda lo que es la cerveza artesanal. Y después tenemos otras muestras, que es grano destinado a la industria maltera, y las últimas muestras pues es grano de cebada perlada, ¿sí? Es grano que viene envasado. 2 muestras fueron a granel y las otras era de grano de cebada que venden comercialmente en los súper, ¿sí? Bueno, se determinó la calidad sanitaria de esas muestras y también se determinó la cantidad de toxinas que estaban presentes en esas muestras de grano, ¿sí? Generalmente lo que hacemos nosotros en el laboratorio para determinar la calidad sanitaria, sembramos los granos en estas placas de agar, posteriormente las incubamos y finalmente aislamos los hongos y los identificamos, ¿sí? También el análisis de micotoxinas básicamente se hizo por 2 métodos para determinar la cantidad de fumonicinas y aflatoxinas totales. Se utilizó un método en donde se emplean columnas monoclonales, ¿sí? Y para el dioxinivalenol se utilizaron unas tiras empleando este método que es Rosa Fast Dome, ¿sí? Y bueno, se hizo la cuantificación y posteriormente obtuvimos los siguientes resultados, ¿sí? Prácticamente, como podemos ver en esta figura, pues la mayoría de las muestras presentaron tanto hongos de campo. Las barras azules nos están indicando la presencia de hongos de campo, como hongos de almacén, que están indicados con barras rojas, ¿sí? Existen otras barras en esta figura que son las barras verdes, que son los hongos que nosotros consideramos como hongos de deterioro avanzado. Principalmente son especies de fusario, de Rhizopus, de muco, ¿sí? Y en el caso de los hongos de campo, principalmente encontramos especies de fusario, alternaria y el Mytosporium. Y en el caso de los hongos de almacén, principalmente especies de Aspergillus y Penicillium, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué es importante hacer estas determinaciones de la calidad sanitaria del grano? ¿Por qué consideran que estos resultados, para qué le podrían servir a la industria cervecera? Para inhibir la contaminación y obtener mayor eficiencia. Ajá, en cuanto a sus procesos, ¿no? de producción y evitar, ¿no? que la presencia de cepas toxígenas, ¿no? que pudieran contaminar su producto. Y bueno, también a nosotros nos sirven para conocer de qué manera se está manejando el grano. Si por ejemplo en el caso de esta muestra que viene de Puebla, ¿sí? Es un grano forrajero, podemos ver que hay una alta incidencia de hongos de campo, ¿sí? Esto a mí me está indicando o que el grano es de recién cosecha o que ha sido almacenado adecuadamente y no han proliferado los hongos de almacén, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de algunas muestras, como tenemos aquí este grano perlado envasado, aquí podemos deducir que esta cebada perlada no ha sido almacenada adecuadamente o que el grano que nos están vendiendo es viejo, ¿no? Porque tiene muchos ya hongos de almacén y pues no ha sido adecuadamente manejada, ¿no?
Entonces, de aquí obtuvimos posteriormente lo que es ya el análisis de la presencia de todas estas muestras que analizamos la microbiota. Obtuvimos o analizamos algunas micotoxinas en el grano, principalmente lo que son fumonicinas, que es la primer columna. Luego vienen lo que son las aflatoxinas y el DOM. En las primeras 4 muestras, que son destinadas a la industria forrajera, pues principalmente encontramos que 2 de ellas sobrepasan los límites máximos permitidos de acuerdo a la Unión Europea, que son de 5 partes por millón, ¿sí? En el caso, digamos, del grano ya malteado, destinado para la elaboración de cerveza artesanal, pues también podemos ver que sobrepasan el límite máximo permitido, que es de 1 parte por millón, ¿sí? Y toda la cebada procedente de diferentes estados de la República, prácticamente la mayoría de ellas, con excepción de esta muestra, también sobrepasaron los límites máximos permitidos con relación a esta micotoxina, ¿sí? Y en el caso de la cebada perlada a granel, es la que estuvo por arriba de los límites máximos permitidos, ¿sí? La procedencia de esta cebada fue de Celaya. Para el caso de las aflatoxinas, todas estuvieron bajo la norma oficial mexicana. Aquí en México solamente tenemos regulada una micotoxina, que son las aflatoxinas, ¿sí? Esta norma fue publicada en el 2003, es la norma 188, y el límite máximo permitido para, digamos, los cereales es de 20 partes por billón, ¿sí? Entonces, prácticamente todas las muestras analizadas estuvieron por debajo de esta norma oficial mexicana. Y lo mismo sucedió para el DON, lo que comúnmente se conoce como la vomitoxina, ¿sí? Todas las muestras analizadas estuvieron por debajo del límite máximo permitido, que de acuerdo a la Unión Europea es de 1.250 partes por millón, ¿sí? Sin embargo, podemos ver que la mayoría de las muestras presenta 1, 2 o más micotoxinas, ¿sí? Entonces, muchas veces estas micotoxinas, el efecto se suma y se hace un efecto sinérgico, y el daño puede ser mucho más severo tanto para el hombre como para los animales, ¿sí? Y bueno, de aquí surgió otra pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la forma de reducir la presencia de estos hongos en el grano maltero, ¿sí? Y también tratar de mejorar, digamos, la calidad fisiológica del grano, ¿sí? Entonces, se hizo un estudio en colaboración con el Politécnico, con el CIME Zacatenco. Ellos han diseñado técnicas biofísicas, como es la utilización de la luz láser, la utilización de la luz UV, ¿sí? Han desarrollado prototipos para emplearlos en la agricultura como métodos biofísicos sostenibles, ¿sí? A este tipo de tecnologías pues también les llaman tecnologías verdes, o sea, lo que buscan ellos es no impactar, no contaminar el grano con agroquímicos o con fungicidas o insecticidas, que muchas veces pues también dañan la salud, ¿no? Entonces se hizo un trabajo en donde se aplicó la luz láser para tratar de reducir efectos negativos en cuanto a la presencia de hongos y ver si esta luz láser tenía una bioestimulación sobre la germinación del grano de cebada, ¿sí? Existen diversos reportes, en la parte inferior les pongo aquí algunas citas de los trabajos que se han desarrollado en cuestiones de este tipo de tecnologías. Principalmente, bueno,
Este tipo de tecnologías se aplican más en Europa, en algunos países como Canadá, Estados Unidos, ¿sí? En México, pues hay poca información, o digamos que el grupo de la doctora Claudia Hernández son como pioneros en este tipo de tecnologías, ¿sí? Yo les sigo insistiendo. Y bueno, entonces se planteó como objetivo tratar seleccionamos una muestra que fue la del Bajío, y se aplicó la luz láser a diferentes tiempos de exposición. Principalmente trabajamos con 60, 120, 240 y 480 segundos a una intensidad de 650 nanómetros, ¿sí? La aplicación de la luz láser se hizo en grano de cebada en forma natural y grano de cebada teñido, ¿sí? Teñido con azul de metileno, ¿sí? Para ver el efecto que tenía la luz láser. Es que estoy acostumbrada a mi señalado. Bueno, dentro de los primeros resultados que se obtuvieron en el grano de cebada sin teñir, podemos observar cuando ya se hizo el análisis estadístico. Aquí tenemos diferentes columnas. Estos que están aquí son los hongos de campo, como Alternaria, Mitosporium, Fusarium, Cladosporium. Vimos en el análisis estadístico que sí hubo diferencias significativas entre los tratamientos de los tiempos de exposición. En el caso de los hongos de almacén no hubo diferencias significativas, y en el caso de los hongos de deterioro avanzado sí hubo diferencias significativas, ¿sí? Al hacer ya el análisis total de todos los hongos obtenidos en todos los muestreos, vemos que sí hubo diferencias significativas. Ahora bien, aquí vemos en este cuadro cómo se comportó la luz láser de acuerdo a los tiempos de exposición, y vemos que en la columna que tenemos aquí de los hongos de almacén, que a partir de una exposición de 240 segundos, pues hay una reducción significativa en cuanto a la microbiota presente en el grano de cebada. Prácticamente, numéricamente, empieza a haber una reducción a partir de los 120 segundos de exposición, y en el caso de los hongos de deterioro avanzado, la reducción empezó a notarse a partir de los 120 segundos. En la microbiota total podemos decir que el mejor tiempo de exposición, el que más redujo la presencia de estos hongos, fue el tiempo de 480 segundos. Estos resultados fueron para la cebada en forma natural, la cebada sin teñir, ¿sí? ¿Qué pasa con la cebada teñida? ¿Sí? Aquí se encontró, digamos que también, igual que en el caso anterior, en los hongos de campo, vemos que también hubo diferencias significativas en los hongos de deterioro avanzado, y en el total de hongos hubo una reducción importante de los hongos presentes en el grano, ¿sí? Pero si se fijan en la cebada teñida, el efecto de la luz láser fue a partir de los 60 segundos de exposición, ¿sí? Como se observa para el caso de los hongos de campo. En los hongos de almacén, que no habíamos tenido resultados en el caso de la cebada de forma natural, también se ve una reducción a partir de los 240 segundos, y en el caso de los hongos ya del total, la reducción fue a partir de los 120 segundos. Entonces, vemos que tanto en la cebada en forma natural como en la cebada teñida hubo una reducción de la microbiota presente, ¿sí? Y de acuerdo con esto, se obtuvo esta gráfica, ¿sí? Ya normalizada, en donde se observa lo que es cómo se comporta, cómo la microbiota va reduciéndose considerablemente
Esta es la curva, digamos, de la semilla natural, y esta es la de la semilla teñida, ¿no? Hubo una mayor reducción en el caso de la semilla teñida. De aquí surgió la idea de, digamos, de ver cómo estaba penetrando la luz láser, tanto en la semilla de forma natural como en la semilla teñida. Entonces, lo que se hizo fue hacer digamos, plantear otro objetivo, que fue determinar la luz, si esta luz láser afectaba la calidad fisiológica del grano de cebada, porque nosotros sabemos que, por ejemplo, para la industria maltera es muy importante que la germinación esté por arriba del 85%, como nos mencionaron en la plática anterior, ¿sí? Lo que se hizo fue volver a hacer otro experimento, se irradió con los mismos tiempos de exposición y el grano se sometió a una prueba de calidad fisiológica, y lo que se obtuvo fue lo siguiente, ¿sí? Aquí vemos los resultados de lo que es en esta columna tenemos los resultados de la germinación, en donde se encontró que no hubo diferencias significativas entre los tratamientos, o sea, no hubo un efecto nocivo en cuanto a la reducción de la germinación, especialmente en el caso de la cebada teñida. También se midió la longitud de la plúmula y vemos que ahí sí se presentó una diferencia significativa. En el caso del peso seco que se determinó, no hubo una diferencia significativa. Y bueno, esto, al hacer la comparación de medias, este es nuestro testigo. Si se fijan, tiene una alta germinación, sin embargo, con la luz láser se observa que hay una tendencia a aumentar el porcentaje de germinación. Aunque no hubo diferencias significativas, la germinación se mantiene y aún más, en algunos casos, se supera un poquito, ¿no? Del 91 al 96%. Y también pudimos observar que a 240 segundos de exposición a la luz láser hay un aumento en el tamaño, digamos, de la longitud de la plúmula, de la plántula, ¿sí? Y como hay mayor biomasa, pues también hubo un mayor aumento en el peso seco, ¿sí? Y bueno, ya teniendo estos resultados en donde la luz láser tuvo un efecto positivo en reducir, digamos, la cantidad de hongos presentes en el grano, y un efecto también positivo en cuanto a conservar la calidad fisiológica del grano, no le afectó, digamos. Entonces se planteó otro cuarto objetivo, se realizó otro experimento, y en este caso lo que se hizo fue caracterizar qué pasaba con digamos, la cebada natural y la cebada teñida a través de un método que se llama espectroscopía fotoacústica, ¿sí? Es decir, queríamos saber de qué manera penetraba la luz láser y cómo, digamos, ay, yo sigo con estoy muy acostumbrada a mi ¿cómo se llama? Señalador, sí. Entonces, en el Simvestab se hizo el análisis de la muestra tanto de cebada teñida como en forma natural. Ellos tienen un equipo, todo este equipo es para, digamos, hacer esta prueba de espectroscopía fotoacústica. Lo que se hace es poner el grano en esta fotocelda, y a partir de esa fotocelda se hace incidir un haz de luz xenón, ¿sí? Entonces esta luz lo que hace es calentar el grano, ¿sí? Y hay, digamos, todas las moléculas de agua empiezan a moverse, y ellos
han montado lo que le llaman ellos un chopper, un amplificador de sonido. Entonces lo que hacen es amplificar estos movimientos que se producen a nivel interno del grano, y obtienen ya a partir de todo un, digamos, un dispositivo, tienen ¿cómo se llama? Un aumentador de la señal. Toda esa señal la obtienen ya en un equipo a través de una computadora, y se obtiene ya lo que es propiamente el espectro, ¿sí? Este método o esta técnica la utilizan mucho ellos para analizar pues muestras de granos, entre otras cosas, ¿sí? Y bueno, aquí en esta imagen vemos ya lo que se obtuvo con esta señal fotoacústica. En la primera imagen lo que estamos viendo es el espectro fotoacústico. En el caso, por ejemplo, de la semilla teñida, se obtuvo un mayor espectro fotoacústico en relación a la semilla no teñida, ¿sí? Y en la otra gráfica lo que se hizo fue medir el coeficiente de absorción óptico, ¿sí? Y la longitud de penetración. Entonces lo que se encontró es que la semilla teñida tiene un mayor coeficiente de absorción óptico y tiene una mayor longitud de penetración, es decir, la luz láser penetra más en el grano, ¿sí? Y bueno, estos resultados nos parecieron interesantes porque en ambos tratamientos hubo una reducción de la microbiota, y se pensó cuál podría ser la aplicación. Generalmente en el caso de cuando va a ser utilizada la semilla, se aplican fungicidas en la semilla. No sé si han observado que las tiñen las semillas de color rosado o de color verdoso, ¿sí? Esto nos está indicando, como los fungicidas son incoloros, le aplican algún color, ¿no? Para poderlo, que la gente no se lo consuma, no se lo coma y se intoxique. Entonces, pues podría ser una alternativa, por ejemplo, irradiar este tipo de semillas para poderlas plantar y no utilizar fungicidas, ¿no? Que muchas veces contaminan el suelo, causan problemas de enfermedades en el hombre, en los animales, etcétera, ¿no? Que también producen cáncer, ¿no? Y bueno, en el caso, por ejemplo, de la cebada maltera, pues se puede utilizar este método también como una forma o una metodología para poder tratar el grano y evitar todo el desarrollo de estos hongos que les pudiera causar problemas durante el proceso de industrialización de la cerveza, ¿sí? Y bueno, como conclusiones, principalmente de los hongos de campo, más importantes fueron el género Alternaria y el género Fusarium. De los de almacén, especialmente fueron Aspergillus y Penicillium, ¿sí? Como ya les comenté, conocer la microbiota del grano es muy importante porque esto nos está indicando el manejo que se le ha estado dando al grano, ¿sí? Desde que es cosechado hasta que llega a la industria o al consumidor. Algunas de las especies identificadas de estos géneros potencialmente representan un riesgo, son productores de micotoxinas. Como ya vimos, se detectaron algunas micotoxinas en el grano, y otra de las conclusiones es que, bueno, la aplicación de estas metodologías podrían ser técnicas más amigables con el medio ambiente. Otro de los problemas que yo veo es que en México únicamente están reguladas las aflatoxinas, y como vimos en los resultados obtenidos, hay otros hongos que también son productores de micotoxinas. Entonces es importante que además de las aflatoxinas, pues se regulen
como por ejemplo podrían ser las fumoricinas, como podría ser el DON, porque aquí no hay normas oficiales para regular estas toxinas. Y bueno, de los resultados pues se obtuvieron que en el caso de la cebada natural, al aplicarle la luz láser, el tiempo de exposición de 480 segundos fue el que se obtuvo mayor efecto. Y en el caso de la cebada teñida, podemos decir que a partir de los 120 o 140 segundos ya se tuvo un efecto positivo, tanto en la reducción de la microbiota como en la calidad fisiológica de la cebada. Y bueno, estas son algunas de las referencias, y esto sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta.